Continuando con nuestro conocimiento de la Constitución Política de Colombia, que cumplió el año pasado 30 años, 1991-2021, que digamos reemplazó a la de 1886, el territorio es uno de los temas que trae la Constitución y que nos lo refiere en el título 3 de los habitantes y del territorio específicamente en el capítulo 4. Observa las imágenes que tengo. Estas son representando las 5 fronteras terrestres y esta mostrando los países con los que tenemos fronteras en el Mar Caribe. También vamos a ver las del Océano Pacífico. Empecemos entonces. El artículo que nos habla sobre el territorio es el artículo 101 y dice: los límites de Colombia son los establecidos en los tratados internacionales aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el presidente de la República y los definidos por laudos arbitrales en el que sea parte de la nación. Cuando hablamos de las fronteras, observa la primera tablita, estas son las fronteras terrestres con Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá, 5 países con los que tenemos frontera terrestre. Pero también tenemos, como te decía, tratados en materia de fronteras marítimas, tanto en el Mar Caribe, para nosotros sería el Océano Atlántico, como en el Océano Pacífico. Tenemos tratados con Ecuador, con Panamá, con Costa Rica en el Océano Atlántico, con la República Dominicana, con Haití, con Costa Rica en el Océano Pacífico, con Honduras y con Jamaica. Así que veamos entonces esas fronteras. Estas son las fronteras terrestres y observa, esta es la frontera en Cúcuta, en donde una de las partes de la frontera venezolana, aquí tenemos a la policía colombiana y pasando la valla dice República Bolivariana de Venezuela, al otro lado Venezuela. En la parte sur tenemos, voy dando la vuelta por la mano derecha, voy con Brasil y allí se reúnen 3 grandes fronteras, la colombiana en donde estamos, la brasileña que es derechito por esta calle allá, la del Perú a mano derecha. Aquí ya tenemos la frontera peruana. Aquí la frontera con Ecuador, allá la valla verdecita es Colombia. Pasando la frontera ya quedas en Colombia. Y de aquí para acá del azul estás en Ecuador. Y acá tenemos una parte que muestra la frontera con Panamá, allá en la altura del Darién, y dice bienvenidos a Panamá. Tenemos frontera con Venezuela, Colombia con Venezuela. Fue firmado en 1941 en Cúcuta y la firmaron los representantes Esteban Gil Borges por Venezuela y Luis López de Mesa por Colombia. Esta tuvo varias reuniones para poder acordar bien la delimitación que por parte de Colombia viene desde La Guajira hasta el departamento de Guainía, un total de 2.219 kilómetros. Continuamos con la frontera con Brasil, ahí tienes el mapa. Observa los departamentos desde el Guainía hasta el Amazonas, en toda su parte derecha, ¿no? Tenemos 2 acuerdos con ellos. En 1907 es la terrestre entre Eneas Martin y Alfredo Vázquez Cobo. Y luego se hizo un tratado de límites y navegación fluvial. Eso fue en 1928 en Río de Janeiro, entre el colombiano Laureano García Ortiz, el delegado de Colombia, y el delegado de Brasil, Octavio Mangabeira. Continuamos. La frontera tiene 1.645 kilómetros. Hablamos ahora de la frontera Colombia con Perú. Lo firmamos en 1922 en Bogotá entre el delegado colombiano Fabio Lozano Torrijos y el delegado peruano Alberto Salomón. Esta frontera tiene una extensión de 1.626 kilómetros. Frontera Colombia con Ecuador. Fue firmada en 1916 en Bogotá y los delegados fueron Marco Fidel Suárez, que luego sería presidente de Colombia, y por Ecuador Alberto Muñoz Bernaza, el delegado ecuatoriano. Esta es la extensión terrestre, 586 kilómetros. Tenemos la frontera Colombia con Panamá. Tras haber perdido Colombia el territorio, logramos establecer una frontera ya definitiva en 1924. Fue firmada por los delegados de Colombia Jorge Vélez y por Ecuador Nicolás Victoria en una extensión de 266 kilómetros. Uno habla desde Punta Ardita hasta Cabo Tiburón, más o menos. Seguimos. El artículo 101 continúa diciendo que forman parte también de Colombia, y además del territorio que acabamos de ver, lo continental, el archipiélago de San Andrés, el de Providencia y Santa Catarina,
Providencia y Santa Catalina, el de Malpelo. También dice que hace parte de nuestro territorio islas, islotes, cayos, morros, bancos que pertenezcan al territorio, y aquí los tenemos. Más adelante vamos a ver cómo estos, tenemos fronteras con estos países debido a que, por ejemplo, está el Cayo de Quitasueño, la isla de Serrana, Serranilla, está la de Santa Catalina que vimos, y hay muchos más islotes y cayos que están en el Caribe, pero también en el Pacífico. También hacen parte de nuestro territorio la isla de Gorgona y otras islas que hay en el Pacífico. Veamos entonces las zonas en el Mar Caribe con los países que tenemos tratados. Tenemos a Panamá, observa allí, a Panamá. A Panamá en los dos, tanto en el Atlántico como en el Pacífico. A Costa Rica tanto en el Atlántico como en el Pacífico. En Nicaragua en el Atlántico, Honduras en el Atlántico, Jamaica en el Atlántico, Haití en el Atlántico, República Dominicana en el Atlántico y en el Océano Pacífico con Ecuador. Frontera marítima de Colombia con Panamá. Entonces te recuerdo, ¿no? Tanto en la parte atlántica como pacífica tenemos, y esa frontera fue firmada en 1976 en Cartagena, y por Colombia fueron Indalecio Líbano Aguirre y por Panamá Aquilino E. Boy. Estos tratados son para las dos costas, para la Atlántica y la Pacífica. Frontera Colombia con Costa Rica. El primer tratado con Costa Rica lo tenemos en 1977, fue firmado en San José de Costa Rica, y por Colombia estuvo Heraclio Fernández Sandoval. Por Costa Rica estuvo González J. Facio. Y es esta línea que ves aquí, esta rosadita acá, obsérvala, ahí, o sea, aguas colombianas hasta ahí, ¿no? Abajo ya estarías en la de Panamá, pero por este lado es la de con Costa Rica. El siguiente tratado fue en el Océano Pacífico y se firmó en 1984. Observa la línea. Esta es Colombia y acá está Costa Rica, entonces si nos pasamos hacia acá ya quedamos en Costa Rica. Entonces hasta acá es nuestro límite. Fue firmada en Bogotá y la firmaron por Colombia Rodrigo Lloreda Caicedo y por Costa Rica Carlos José Gutiérrez. Fueron ratificados sus instrumentos el 20 de febrero del 2001. Frontera Colombia con Nicaragua. Observa el mapa que acabo de ponerte allí. Colombia había establecido un tratado en 1928 en Managua, la capital de Nicaragua, entre Manuel Esguerra por Colombia y José Bárcenas Meneses. Pero Nicaragua dio por inválido este tratado con el nuevo gobierno que lleva allí, de corte revolucionario, y puso una demanda ante la Corte Internacional de Justicia. Recuerda que esa queda en Países Bajos, o sea, lo que uno conocía como Holanda. Esa demanda la puso en 2001 y esta demanda duró 11 años. Nicaragua pretendía adjudicarse a San Andrés, observa, a San Andrés, ya tenemos a San Andrés, a Santa Catalina, a Providencia y a Santa Catalina, y extender su mar territorial, o sea, que pasar allá. ¿Qué está en disputa? Este límite que era el meridiano 82. Entonces veamos qué pasó. El Tratado de Esguerra-Bárcenas, que está representado con las líneas azules que te dice allí, estas líneas ahí, esa era la frontera. Pero una vez la Corte Internacional de Justicia falló en el 2012, observa el mapa con color verde, cómo la frontera avanzó para Nicaragua hasta el meridiano 81, porque esta partecita que es aquí como color café o rosadito, ahí hasta allá avanzó. Estas partes rosaditas o cafecitas fueron las que le dio la Corte Internacional de Justicia a Nicaragua. Así que nosotros quedamos como en medio de las aguas nicaragüenses, porque estas islitas son de Colombia, y entonces Colombia perdió más o menos el 40% de su mar, y eso en kilómetros equivale a 180 kilómetros. Esto fue en el 2012. Aún siguen las demandas por parte de Colombia, porque pues si él ya pretendía a San Andrés, ya a Providencia y Santa Catalina, pues tenemos que estar allí mirando a ver cómo se va a solucionar este problema, porque eso es la herencia que nos dejaron los españoles al territorio de la Nueva Granada. Continuamos. La frontera Colombia con Honduras. Observa el rojito acá, esta linecita,
con Honduras. Fue firmada en 1986 en San Andrés, en la isla San Andrés. Por Colombia estuvo Augusto Ramírez Ocampo y por Honduras Carlos López Contreras. Este tratado está vigente para ambos países desde el 20 de diciembre de 1999. Pasamos a la frontera con Haití. Observa este pedacito de línea acá y el país allí. O sea, nosotros hasta ahí llegamos. Fue firmada en 1978 en Puerto Príncipe, la capital de Haití, entre Colombia con Indalecio Líbano Aguirre y por Haití Edner Brutus. Está vigente para ambos estados desde el 20 de febrero del 2001 y este tratado fue ratificado por Colombia mediante la Ley 54 del 6 de junio del 85 y depositados los instrumentos para su ratificación el 20 de febrero del 2001. Es muy reciente, digamos, la ratificación. Continuamos con la frontera con República Dominicana. Observa esta línea moradita. Ahí, o sea, si avanzamos de Colombia hasta ahí llegaríamos con República Dominicana. Fue firmado el tratado en 1978 en Santo Domingo, la capital de República Dominicana, y por Colombia estuvo Indalecio Líbano Aguirre y por Haití Ramón Emilio Jiménez. Los instrumentos de ratificación, o sea, los tratados fueron canjeados en Bogotá el 15 de febrero del 79 y promulgado por decreto número 33 del 28 de diciembre de ese mismo año. Continuamos. Frontera Colombia con Jamaica. Observa la línea rojita que tenemos allí, esta linecita rojita que va así. ¿Listo? Si tú sales de ahí hasta ahí sería porque ya pasas aguas de Jamaica. Este tratado fue firmado en 1993 en Kingston, capital de Jamaica, por Noemí Sanín Rubio por Colombia y por Haití Paul Douglas Robertson. El tratado fue ratificado por Colombia el 10 de diciembre del 93 y los instrumentos, los tratados fueron ratificados en 1994 en Bogotá. Posteriormente, Colombia expidió el 10 de septiembre del 2013 el decreto que regula la zona contigua integral, o sea, qué zonas, hasta dónde llegan las aguas de cada uno. Continuamos. Frontera Colombia con Ecuador. Estamos hablando de la frontera marítima, estamos hablando de esta parte. Observa, aquí termina Ecuador y esta parte acá, donde está la frontera con Colombia y con Ecuador, es la que tenemos que regular. Y esta frontera fue, digamos, el tratado se hizo en 1975 en Quito, Ecuador. Firmaron por Colombia Indalecio Líbano Aguirre y por Ecuador José Lucio Paredes. Y está vigente en los tratados desde 1975. Continuando con el artículo 101, nos dice que también hace parte del territorio colombiano el subsuelo. Entonces veamos este corte que se hizo. Digamos, acá el señor está en la orilla, digamos, donde hay territorios con mar. El señor está ahí en la orillita mirando hacia lo lejos. Observa que él está ahí paradito, pero por debajo continúa el continente. Las tierras se sumergen y allá tenemos otras zonas que son importantes para cada país. Encontramos entonces que dice que el subsuelo, entonces te muestro allí. El subsuelo hace parte del territorio colombiano y te dejo qué es lo que es y por qué es importante. Tenemos el mar territorial, que son 12 millas, en kilómetros son 22,2 kilómetros. Entonces, desde la orillita ahí donde está el señor hacia adentro 12 millas. También es del territorio colombiano la zona contigua, otras 12 millas. Y la zona económica exclusiva, que es donde se pesca, de pronto se obtienen recursos. Pero también hace parte del territorio cuando ya el territorio por debajo se sumerge de la plataforma continental. Todos los recursos que hayan allí también hacen parte del territorio colombiano. Continuamos con el artículo 101 y dicen que también hacen parte del territorio colombiano el espacio aéreo, el segmento de órbita geoestacionaria y el espectro electromagnético. Empezamos por el espacio aéreo, obsérvalo acá. El espacio aéreo, o sea, el cielo que ves, no solamente sobre la parte continental, sino también sobre la parte del mar territorial. A nivel del mar territorial, las 12 millas que dijimos allá en la anterior, ese es el espacio que puede circundar las naves colombianas. O si alguien se
está en el territorio colombiano de esas 12 millas, o si nosotros nos pasamos hacia el otro lado, bien estamos en otro país o en espacio aéreo internacional. Se cree que, pues como dicen, que es más o menos las 12 millas a nivel de ancho del mar, y esa está a una altura más o menos, ese espacio aéreo que nos correspondería hacia más o menos 30.000 metros de altura. El espectro o el espacio electromagnético dice que allí hay unas ondas radioeléctricas que permiten colocar con tecnología antenas que sirven para la radio, y por eso hablan de las ondas hertzianas, que a través de ellas se puede llegar a, pues tú puedes colocar tu radio en cualquier parte, cualquier señal, cualquier emisora. También allí se pueden colocar antenas o sistemas para la televisión, la señal de televisión, para las señales de los celulares. La órbita geoestacionaria, vital, esta toca mirarla desde acá, desde el espacio, desde afuera de la Tierra, porque es una órbita que gira a la altura de la línea del Ecuador, y dice que de ahí, del Ecuador hacia arriba, está más o menos a 36.000 kilómetros. ¿Y cómo para qué sirve esta? Porque gira igual que la Tierra a esa velocidad, sirve para colocar los famosos satélites, digamos, artificiales, que sirven para detectar, digamos, cambios en el clima, la vegetación, los ríos, en fin, una serie de satélites que pueden darnos información vital para cada país, y todos los que tengan por la línea del Ecuador, que pasen por sus países, tendrán esa posibilidad. Nosotros tenemos acceso a una franja de 631 kilómetros, digámoslo, esa franjita, ese segmento nos sirve para colocar, si tuviéramos la tecnología, esos satélites, o también contratar a alguien que nos lo coloquen, esperando que no lo coloquen, porque qué tal que no. Dicen que las coordenadas están entre 70 grados y 74 grados al oeste aproximadamente, y eso tiene ese arco 631 kilómetros, y es el lugar allá sobre el Ecuador, sería más o menos a la altura de Puerto Leguízamo, en el departamento del Putumayo. Continuamos con el artículo sobre el territorio, y dice en el artículo 102, porque ese tiene el 101 y el 102 nada más dedicado a este tema: el territorio con los bienes públicos que de él forman parte pertenecen a la nación. Pero ¿y cuáles? Te preguntarás cuáles son los bienes públicos. Observa. Tenemos islas, playas, puertos, calles, ríos, lagunas, playas, plazoletas, caminos, puentes, documentos oficiales, diques, restos históricos en cuanto a esculturas, a ruinas, monumentos, en fin, todos estos son donde uno anda, ¿cierto? Donde uno como que tenemos derecho, pero que están dentro del territorio nacional, y que al estar dentro del territorio nacional ninguno puede decir es que está en mi calle, y no, es que yo hice este monumento, y que las murallas de Cartagena por estar en Cartagena son de Cartagena. No, son del territorio nacional. Encuentras aquí la webgrafía, y espero que el tema sea útil, y nos vemos en la próxima.